Multimillonarios grabaron en secreto la dolorosa llamada de una camarera. Al llorar, su vida cambió por completo. ¿Y si una sola conversación escuchada por casualidad pudiera cambiar el mundo entero de alguien? En Mabel's Diner, en la autopista 9, el café siempre estaba caliente y el pastel era legendario. Pero esa noche de martes en particular, algo extraordinario estaba a punto de suceder. El multimillonario magnate tecnológico de 43 años, James Michie, estaba sentado solo en Cornwall 7, con el portátil cerrado por una vez, simplemente disfrutando del apacible bullicio de la vida en un pueblo pequeño. Había estado conduciendo por el país, tomándose su primer descanso real en 15 años, cuando su coche se averió a las afueras de Millbrook. Lo que debería haber sido un inconveniente se convirtió en una bendición que nunca vio venir. Al otro lado del restaurante, Caroline Walsh, camarera de 36 años, se movía entre las mesas con soltura, sin perder nunca su cálida sonrisa a pesar del cansancio evidente en sus ojos. Llevaba meses trabajando doble turno, y esta noche sería el turno más importante de su vida. A veces, el universo nos coloca justo donde necesitamos estar, incluso sin darnos cuenta. ¿Desde dónde nos miras esta noche? James siempre había creído en mantener un perfil bajo y mantener su riqueza en privado durante sus escasas escapadas de la vida corporativa. Esta noche, vestido con una sencilla camisa de franela y vaqueros, parecía un viajero cualquiera de paso. Había elegido el bar de la esquina precisamente por su tranquilidad, con la intención de responder algunos correos electrónicos antes de irse a su hotel. Pero algo en la calidez del restaurante lo hizo cerrar su portátil. Caroline llevaba 3 años trabajando en Mabel's, desde que regresó a Millbrook para cuidar de su madre enferma. Las facturas médicas se acumulaban más rápido de lo que su sueldo podía cubrir. Pero nunca dejó que sus dificultades se notaran ante sus clientes. Su madre, Ellen, la había criado con la creencia de que la amabilidad no cuesta nada y lo es todo. ¿Más café? Cariño, preguntó Caroline, apareciendo en la mesa de James con una cafetera humeante que parecía llevar a todas partes. Por favor, respondió James, notando la genuina calidez en su voz. Noche tranquila. Ya sabes cómo es, dijo Caroline con una suave risa. Las noches de los martes suelen ser bastante tranquilas. Me da tiempo para pensar, lo cual no siempre es bueno. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Solo estás de paso. Problemas con el coche, explicó James. Esperando las piezas mañana. Podría haber peores lugares donde quedarse varado. Millbrook tiene su encanto, asintió Caroline. Un pueblo pequeño, pero buena gente. Aquí nos cuidamos los unos a los otros. Su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal, y James notó que su rostro se tensaba de preocupación al mirar la pantalla. Disculpe, un momento, dijo disculpándose, dirigiéndose a la cocina. James volvió a su café, pero la acústica del restaurante transmitía las voces con más claridad de lo que Caroline probablemente se dio cuenta. No intentaba escuchar a escondidas. Pero cuando comenzaba una conversación, el dolor en su voz era imposible de ignorar. Dr. Patterson, entiendo que el tratamiento es caro, decía Caroline con voz tensa. Pero seguro que hay algún tipo de plan de pagos. Ha estado respondiendo muy bien a la nueva medicación. Una larga pausa. 6,000 para el viernes. Su voz se quebró ligeramente. Encontraré la manera. Por favor, no detenga su tratamiento. James sintió que se le encogía el pecho. Había crecido en un hogar de acogida, pasando de una familia a otra que lo veían como un sueldo en lugar de como un niño. Sabía lo que se sentía la impotencia al ver sufrir a un ser querido mientras los burócratas barajaban papeles y discutían los plazos de pago. Mamá necesita su medicina, continuó Caroline, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Es todo lo que me queda en este mundo. Tiene que haber algo. La conversación terminó bruscamente y James oyó el suave sonido de unas lágrimas ahogadas. Cuando Caroline regresó para rellenar su café 10 minutos después,
Su sonrisa había vuelto, pero James podía ver el enrojecimiento alrededor de sus ojos. Se movía con la misma gracia profesional, revisando a los demás clientes, limpiando las mesas, como si su mundo no se estuviera derrumbando a su alrededor. James Batsab, recordando la lucha de su madre contra la enfermedad cuando él era joven, como había trabajado en 3 empleos intentando pagar tratamientos que nunca llegaban. Juró entonces que si alguna vez tenía el poder de ayudar a alguien en esa situación, lo haría. A medida que se acercaba la hora de cerrar, James se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. El restaurante se había vaciado, salvo por James y una pareja de ancianos que compartían un postre tardío. Caroline cerró el restaurante con precisión mecánica, pero James pudo ver su mano temblar ligeramente mientras contaba las propinas de la noche. $23 y cambio. Había ganado más que eso en el tiempo que tardó en verla contar. El teléfono de Caroline volvió a sonar, y esta vez no se apartó. «Hola, mamá», respondió, forzando la alegría en su voz. «¿Cómo te sientes esta noche?» James fingió leer correos electrónicos mientras escuchaba la conversación unilateral que se estaba desarrollando. Le rompió el corazón. El médico lo llamó. «Ay, cariño, no te preocupes por eso. Estoy trabajando en ello». La voz de Caroline era firme, pero James podía ver su mano libre apretándose la frente. «No, mamá. No vamos a suspender tus tratamientos. Le prometí a papá antes de que falleciera que te cuidaría, y eso es exactamente lo que voy a hacer». La voz de Ellen era débil, pero audible por el altavoz del teléfono. «Caroline, cariño, quizás sea hora de considerar que tal vez los tratamientos no merezcan la pena para someterte a este estrés financiero». «No te atrevas a hablar así», dijo Caroline con firmeza, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Venciste al cáncer una vez y lo volverás a vencer. La nueva medicación está funcionando. El doctor Patterson dijo que tus cifras están mejorando. Pero $6,000, Caroline. ¿Dónde vamos a encontrar $6,000 para el viernes?» Caroline guardó silencio un largo rato, y James observaba el restaurante casi vacío como si el dinero pudiera caer de la nada. «Ya se me ocurrirá algo, mamá. Siempre lo hago. Quizás pueda hacer turnos extra». O su voz se fue apagando, y James supo que se estaba aferrando a soluciones imposibles. «Ya te estás matando trabajando, pequeña. Te he visto sacrificarlo todo por mí estos últimos 3 años. Tu vida social, tus sueños, tu propia salud. No puedo dejar que te destruyas intentando salvarme. Mamá, para. Por favor». Caroline lloraba a mares, sin importarle que James pudiera verla. «Eres mi mundo entero. Después de que papá muriera, te convertiste en todo para mí. No puedo perderte también. No te perderé». La conversación continuó durante varios minutos más con Ellen intentando convencer a Caroline de que dejara los tratamientos y Caroline negándose siquiera a considerarlo. Cuando finalmente colgó, estaba de pie en medio del restaurante vacío, con los hombros temblando por sollozos silenciosos. James sintió un nudo en el pecho. Allí estaba una mujer sacrificándolo todo por alguien a quien amaba, dedicándose a fondo con una lealtad y devoción que su riqueza jamás había podido comprarle. Ella poseía algo que él había pasado 43 años buscando y nunca había encontrado. Amor incondicional. Sin darle muchas vueltas, James sacó su teléfono y llamó a su asistente personal. «Mónica, necesito que hagas algo por mí esta noche». «Sí, sé que es tarde». Salió para que Caroline no pudiera oírlo. «Necesito que contactes con el Hospital General Millbrook y pagues una cuenta médica de Ellen Walls». «¿El saldo total más cualquier pago pendiente?» «Sí». Anónimamente y Mónica se asegura de que sepan que la familia nunca volverá a reconstruirse para sus tratamientos contra el cáncer. Cuando James regresó a su puesto, Caroline estaba limpiando las mesas, tarareando en voz baja a pesar de sus ojos enrojecidos. No tenía ni idea de que sus oraciones acababan de ser respondidas por un desconocido con camisa de franela.
Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. La mañana siguiente traería noticias que cambiarían la vida de Caroline para siempre. Pero esa noche, simplemente terminó su rutina de cierre, sin darse cuenta de que alguien la había estado escuchando con algo más que sus oídos. Caroline llegó al trabajo el miércoles por la mañana con aspecto de no haber dormido. James ya estaba allí, tras haber convencido al mecánico de que retrasara la reparación de su coche un día más. Estaba sentado en el mismo puesto de la esquina, observando a Caroline servir café y panqueques con la misma cálida profesionalidad, aunque podía ver el peso del mundo sobre sus hombros. Alrededor de las 10:30, sonó el teléfono de Caroline. James vio cómo su rostro pasaba del agotamiento a la confusión, a la incredulidad. «Lo siento. ¿Podrías repetir eso?», preguntó Caroline, con la voz apenas un susurro. «¿Estás diciendo que la cuenta de mamá está pagada por completo?». Se sentó pesadamente en una mesa vacía, con la mano apretada contra el pecho. «Eso es imposible. ¿Quién lo haría? ¿Cómo es posible?». La conversación duró 15 minutos con Caroline haciendo las mismas preguntas una y otra vez. Alguien había pagado la totalidad del saldo médico de su madre. Todo, tratamientos pasados, presentes y futuros, estaba completamente cubierto. El hospital no podía revelar la identidad del donante, solo que era un benefactor privado que deseaba permanecer anónimo. Cuando Caroline colgó, se quedó inmóvil durante varios minutos, con lágrimas corriendo por su rostro. Otros clientes intentaron llamar su atención, pero ella parecía congelada en su lugar, mirando su teléfono como si pudiera darle más respuestas. Caroline llamó a Betty, la cocinera. «¿Estás bien, cariño?». «Alguien pagó las facturas médicas de mamá», susurró Caroline. «Todas. Betty, alguien que ni siquiera conozco, acaba de devolverle la vida a mi madre». James sintió un nudo en la garganta al verla procesar el milagro. Por eso había tenido éxito en primer lugar. No por las casas, los coches ni los jets privados, sino por momentos como este, cuando el dinero podía significar algo más que hojas de cálculo y cotizaciones bursátiles. Caroline llamó a su madre inmediatamente. «Mamá, siéntate. ¿Estás sentada?». «Acaban de llamar del hospital». Su voz se quebró de alegría al explicar la noticia imposible. Las lágrimas de Ellen, conmocionada, se oían a través de restaurante electrónico. ¿Quién haría algo así?, Ellen preguntó. «Caroline, este tratamiento cuesta $60,000. ¿Quién tiene ese dinero y ese corazón?». «No lo sé, mamá. Alguien nos cuidaba. Alguien que entiende lo que se siente tener miedo y desesperación». Caroline miró a su alrededor como si un misterioso benefactor se escondiera entre la gente del desayuno. Ojalá pudiera darles las gracias. James se concentró en sus huevos, luchando contra todo instinto que lo obligara a rebelarse. No se trataba de reconocimiento ni gratitud. Se trataba de darle a alguien la segunda oportunidad que nunca le había dado a su propia madre. Durante el resto de su turno, Caroline se movió con una ligereza que James no había visto antes. Tarareaba mientras trabajaba, sonreía con más sinceridad y parecía irradiar alivio y gratitud. Varias veces la sorprendió secándose lágrimas de felicidad. Durante su descanso, llamó a al menos una docena de personas, amigos, familiares y vecinos, para compartirles la milagrosa noticia. Cada conversación transmitía la misma inmensa gratitud, mezclada con desconcierto por su buena fortuna. «Sigo pensando», le dijo a Betty más tarde, «en algún lugar hay una persona que escuchó mis oraciones y decidió responderlas. Alguien que vio nuestro dolor y decidió sanarlo. Nunca había sentido tanta gratitud por un desconocido». ¿Has experimentado alguna vez una bondad inesperada que lo cambió todo? Cuéntanoslo en los comentarios. Esa tarde,
Caroline descubriría que su misterioso ángel había estado sentado frente a sus narices todo el tiempo. James había planeado dejar a Milra en silencio como había llegado. Su auto estaba arreglado, sus maletas hechas y la caja era en 30 minutos. Pero ver la transformación de Caroline durante el último día había despertado algo en el que no podía ignorar. Ella merecía saber que la bondad no era tan rara como el mundo le había hecho creer. Se sentó en su mesa habitual para lo que planeaba ser su última comida en Mabel's. Caroline se acercó con una calidez familiar, pero algo era diferente. Su sonrisa se extendió por sus ojos. Ahora, y sus movimientos habían perdido el matiz de agotamiento desesperado. «Bueno, forastero, he oído que nos dejas hoy», dijo, llenándole la taza de café. «Espero que Millbrook te haya tratado bien durante tu inesperada estancia». «Mejor de lo que esperaba», respondió James con sinceridad. «A veces los mejores viajes son los que nunca planeamos hacer». Caroline asintió pensativa. «Sabes, ayer no estaría de acuerdo contigo. Estaba tan concentrada en que todo saliera mal que olvidé que también pueden pasar cosas buenas. Pero hoy», señaló el restaurante con genuina alegría. «Hoy siento que recordé cómo volver a tener esperanza». «¿Las facturas médicas?», preguntó James con suavidad. «Se habían ido. Todas. ¿Puedes creerlo? Algún ángel de la guarda decidió que mi madre merecía vivir y que tenía el poder de hacerlo realidad». Los ojos de Caroline se llenaron de lágrimas de felicidad. «Llevo 3 años trabajando aquí y ¿sabes lo que he aprendido? La gente es básicamente buena. Claro, lidian con sus propios problemas, pero a la hora de la verdad, quieren ayudarse mutuamente». James sintió un nudo en la garganta. «¿De verdad lo crees? Ayer, quizá lo hubiera dudado. Pero hoy, sé que hay gente en este mundo que usa sus bendiciones para bendecir a otros. No sé quién pagó las cuentas de mamá, pero me devolvió la fe en la humanidad». Caroline hizo una pausa, estudiando su rostro. «Pareces alguien que lo entiende. Hay algo amable en tus ojos». «Caroline», dijo James en voz baja, dejando su taza de café. «Necesito decirte algo». Se sentó frente a él, percibiendo la gravedad en su voz. «Escuché tu conversación telefónica el lunes por la noche. No intentaba escuchar a escondidas, pero cuando alguien sufre, a veces, el universo se asegura de que la persona adecuada esté escuchando». James sacó su tarjeta de visita y la puso sobre la mesa entre ellos. Caroline la recogió, abriendo mucho los ojos al leerla. «James Michey, director ejecutivo de Michey Technologies». Lo miró, con la confusión y la comprensión a la vez. «Tú eres, tú». Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. En ese momento, 2 desconocidos, conectados por la desesperación que habían escuchado, descubren que se han convertido en algo mucho más. Prueba de que la bondad crea sus propios milagros. 6 meses después, Caroline recibió una llamada inesperada que completaría el círculo de bendiciones que había comenzado en un restaurante de un pequeño pueblo. James Michey fue invitado. Le ofreció un puesto como directora de extensión comunitaria para la recién creada Fundación Ellen Walls, una organización benéfica que creó para ayudar a familias que enfrentan crisis médicas. «No puedo pensar en nadie más capacitado para identificar a las personas que necesitan ayuda», explicó James durante su videollamada. «Lo has vivido. Entiendes la desesperación, la esperanza, la gratitud, y lo más importante, crees en la bondad de las personas». Caroline aceptó de inmediato, no solo por el generoso salario que aseguraría el futuro de su familia, sino por la oportunidad de ser la respuesta a las oraciones de otras familias que enfrentan decisiones imposibles. Su primer paso fue regresar a Mabel's Diner. No como una camarera con exceso de trabajo, sino como alguien empoderada para cambiar vidas. El cáncer de Ellen estaba ahora en remisión total. Su fuerza regresaba a diario. Dedicaba su tiempo a ser voluntaria en la biblioteca local, leyendo historias de niños, y su risa llenaba salas que Caroline recordaba de su infancia.
Los tratamientos que antes parecían imposibles ahora eran un testimonio de lo que podía suceder cuando la desesperación se encontraba con la compasión. ¿Sabes lo que aprendí con todo esto? Caroline le contó a James durante una de sus reuniones mensuales. Pasé mucho tiempo enojada por lo que no tenía eso. Casi pierdo la oportunidad de reconocer lo que encontramos. No solo el dinero, sino el recordatorio de que no estamos solos en este mundo. James había descubierto algo igualmente profundo. El trabajo en la fundación le había dado a su riqueza un propósito más allá de los márgenes de ganancia y los acuerdos de adquisición. Cada familia a la que ayudaron, cada tratamiento que financiaron, cada carga que aliviaron le recordaban que el éxito no se medía en dólares acumulados, sino en vidas tocadas. El restaurante seguía sirviendo la mejor tarta de la autopista 9 y Caroline seguía visitándolo regularmente, ahora como clienta en lugar de empleada. Convenció a James de que pasara por allí cada vez que sus viajes lo llevaban a Millbrook, lo cual ocurría con más frecuencia de la que requerían los negocios. Es curioso cómo funciona la vida, reflexionó Caroline durante su visita más reciente, sentada frente a él en lo que se había convertido en su casa. Un coche averiado, una conversación que oyeron por casualidad y dos completos desconocidos que se necesitaban sin saberlo. Quizás no lo éramos. Desconocidos, sugirió James. Tal vez solo éramos familia que aún no se conocía. Ellen había enmarcado el primer artículo de periódico sobre la fundación y lo había colgado en la habitación de la infancia de Caroline. El titular decía: Fundación local transforma el acceso a la atención médica. Pero Caroline sabía que la verdadera historia no trataba sobre un cambio institucional. Se trataba del momento en que el dolor de una persona se encontró con el poder de sanar de otra, creando ondas de bendición que continuaron extendiéndose. Hoy, cientos de familias duermen tranquilas sabiendo que sus seres queridos pueden recibir la atención que necesitan. Los niños crecen con padres que de otro modo se habrían perdido. Y en un pequeño pueblo del centro de Estados Unidos, el café de un dinosaurio y la amabilidad con los viajeros que a veces descubren que encontraron exactamente lo que no sabían que buscaban. El lema de la fundación, impreso en cada obra literaria, provenía de la propia Caroline. A veces el universo nos coloca exactamente donde necesitamos estar. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para más historias conmovedoras de bondad inesperada. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima, recuerda que cada acto de amor crea la posibilidad de milagros.